El reto docente versus el estudiante del siglo XXI. El vertiginoso desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología en las últimas décadas ha revolucionado la sociedad, que demanda de los sistemas educacionales nuevas formas de enseñanza, toda vez que este mismo desarrollo se convierte en una fuente de conocimiento y objeto de aprendizaje. Hoy, el docente, más que enseñar la nueva materia, debe dotar a sus estudiantes de habilidades que les permitan la construcción de saberes. Es decir, se necesita de discentes caracterizados por un alto grado de independencia cognitiva, fenómeno que reclama de nuevos roles de los sujetos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Considerando estas premisas, y que la buena enseñanza resulta ser aquella que promueve el aprendizaje de sus estudiantes, la calidad de la enseñanza compromete a desarrollar su labor sobre la base de nuevos roles que inciden directamente en las demandas surgidas a raíz de estos nuevos planteamientos. Estas demandas se concretan en el desarrollo de nuevas herramientas para enseñar y aprender, la utilización de las nuevas tecnologías, fundamentalmente la gestión de aprendizajes, la tutoría y la atención a las diferencias e individualismo. Es necesario conocer cuáles deben ser las características del docente del siglo XXI. Las nuevas exigencias a los sistemas educacionales demandan de procesos dinámicos y flexibles, para lo que se requieren profesionales capaces de propiciar aprendizajes que permitan potenciar el desarrollo y la calidad de sus educandos. Luego, el docente de estos tiempos debe reunir una serie de cualidades y características personales y profesionales muy singulares que lo identifican y lo distinguen. Entre ellas tenemos a las siguientes características. El docente del siglo XXI debe tener un conjunto de elementos como son los conocimientos, las habilidades, destrezas, actitudes que se integran en cada sujeto según sus características personales. Asimismo, debe valerse de sus experiencias profesionales y que se ponen siempre de manifiesto a la hora de abordar o resolver situaciones que se plantean principalmente en los contextos laborales. En el plano educativo se puede afirmar que posee la competencia profesional del profesor, es decir, que dispone de la sapiencia, de una metodología adecuada, del dominio de la ciencia que imparte y también de una maestría pedagógica que se manifiesta a través de destrezas y aptitudes necesarias para educar e instruir, es decir, resolver aquellos problemas que están relacionados con la docencia de una forma autónoma, flexible y que también esté capacitado para colaborar en su entorno escolar y en la organización del proceso educativo. El docente del siglo XXI también es necesario que pueda cumplir con tres principales funciones: la función docente metodológica, la función investigativa y la función orientadora. La función docente metodológica hace referencia a aquellas actividades encaminadas a la planificación, ejecución, control y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su naturaleza, esta incide indirectamente o directamente en el desarrollo exitoso de la tarea instructiva y de manera concomitante en la cooperación general con la sociedad, en los medios de difusión, las organizaciones políticas, etc., que favorecen el cumplimiento de una tarea educativa. Otra de las funciones importantes del docente del siglo XXI es la investigativa, es decir, que pueda realizar actividades encaminadas al análisis crítico, la problematización y la reconstrucción de la teoría y la práctica educacional en los diferentes contextos de actuación del maestro. Y la tercera, que es la función orientadora, que son aquellas actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en el interés de la formación integral del individuo. ¿Cuáles deben ser aquellas cualidades
que debe poseer el docente del siglo XXI. Además de poseer características, es necesario contar con algunas cualidades que son muy importantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje con el estudiante. Entre ellas tenemos las siguientes: la responsabilidad, es decir, significa que el docente se atiene a las mismas expectativas y estándares que exigen sus alumnos, es decir, debe ser justo e igualitario y las actitudes deben ser coherentes con su discurso. La flexibilidad. Esta implica que ante una situación especial o problema sea capaz de hacer cambios y modificaciones en las lecciones o actividades en el momento. Si los alumnos no comprenden un concepto o un contenido o un ejercicio, es decir, el docente debe encontrar la mejor explicación, método o procedimiento para que sus estudiantes aprendan. Otra cualidad es la preocupación. El docente debe realizar su mayor esfuerzo para asegurarse que todos sus estudiantes sean exitosos. Debe conocer sus personalidades, sus potencialidades, ritmo y estudio de aprendizaje, sus diferencias individuales y también sus intereses. Otra cualidad es el cooperativismo. Este significa que la cooperación es la clave para trabajar efectivamente con administrativos u otros docentes o también padres de familia para poder crear espacios cooperativos de aprendizaje. Otra cualidad importante que debe poseer el docente del siglo XXI es la creatividad. Un buen docente debe ser capaz de crear situaciones de aprendizaje que motiven, interesen y atraigan la atención de sus alumnos. Otra cualidad es la dedicación. La dedicación implica no escatimar en tiempo y esfuerzo en la preparación de actividades didácticas que beneficien el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el logro del objetivo propuesto. La decisión. La decisión se refiere a la disposición para asegurar el logro de las metas trazadas, hacer todo lo necesario para que los estudiantes reciban la formación que necesitan. Y la empatía. Un buen educador debe siempre ponerse en los zapatos de sus estudiantes y ver las cosas desde esa perspectiva, y puede ser esencial para ayudar al alumno a triunfar. A más de ello, es importante identificar cuáles son las capacidades profesionales del docente del siglo XXI. El docente debe tener unas buenas capacidades profesionales individuales, es decir, debe enseñar, saber cómo enseñar, cómo tratar con respeto, dignidad y autoridad democrática al alumnado, saber comprobar que el alumnado adquiere aprendizajes potentes y duraderos y saber cómo evaluarlos. Otra capacidad es tener una adecuada capacidad institucional. Esto se refiere a que debe conocer la normativa educativa en su proyecto educativo y en su reglamento de organización, para que recoja modelos de trabajo adecuados que orienten al profesorado hacia su puesta en práctica, así como también facilite las relaciones de toda la comunidad educativa y el entorno. Otra capacidad importante del docente es el poder gestionar el nuevo conocimiento. Es decir, debe estar en una constante actitud de aprender, de desarrollo profesional, pero de una forma integradora, reajustando sus modelos de trabajo, actualizándolos, incorporando sus conocimientos y aprovechando lo valioso de lo anterior. Y otra capacidad muy importante que debe tener el docente es la inclusión. Es decir, tener el compromiso de que el aprendizaje es de todos y cada uno de sus alumnos, y que este aprendizaje debe ser lo más justo posible, debe ser equitativo, en una equiparación de oportunidades, no separar por categorías, es decir, que los estudiantes puedan aprender cooperativamente, conjuntamente y solidariamente. Frente a ello, es necesario también reconocer
cuáles deben ser también las competencias del estudiante del siglo XXI. Estas competencias se pueden dividir en tres: las competencias básicas, las competencias críticas y las competencias personales. Las competencias básicas, es decir, los estudiantes deben poseer aquellas capacidades en la lingüística, la matemática, la ciencia, la tecnología, el tema financiero y el tema cultural y cívico. En las competencias críticas, el estudiante debe saber resolver problemas, es decir, comprender una situación y evaluar las diferentes formas para resolverla. La creatividad, que permite relacionar y modificar conceptos, generando ideas novedosas para el entorno personal o laboral y crear emprendimientos o proyectos innovadores educativos. Otra competencia crítica es la comunicación, es decir, la habilidad para compartir claramente un mensaje de forma oral, escrita, verbal y no verbal. Y la colaboración, que es la capacidad para trabajar en equipo colaborativo y multidisciplinario. También tenemos las competencias personales, que se refieren a la curiosidad, es decir, la actitud de querer saber más sobre algo, sobre una situación y querer entenderla mejor. Dentro de estas competencias personales también tenemos la iniciativa, es decir, generar sujetos activos y no pasivos en los ambientes de estudio y trabajo. La perseverancia, esto es decir, querer enseñarle a las personas a no darse por vencidas e intentar nuevas ideas para alcanzar sus metas a corto o largo plazo. Liderazgo. Esta competencia las personas pueden influir en las organizaciones educativas. Y el tener una conciencia social y cultural, que las personas asuman roles activos para construir una sociedad democrática con base en el respeto de los derechos humanos. Con toda esta información podemos concluir que tanto el rol del docente como el del estudiante es necesario que puedan tener cualidades, características y desarrollar también capacidades y habilidades que les permita mejorar y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a las nuevas tecnologías y frente al desarrollo social, humano, político, educativo, familiar que se presenta en la actualidad. Muchas gracias.